Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 231, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Demasiado fuerte. Mizuno yacía tendido en el suelo, observando desde la distancia cómo los paramédicos levantaban con cuidado a Hiroshima Baosa y lo subían a una ambulancia. Su corazón todavía temblaba de miedo. Por suerte, el cóndor pasa solo lo había lanzado, en lugar de estrellarlo de cintura contra el suelo como a Baosa. De lo contrario, probablemente estaría igual que él ahora, con la columna rota, sin poder volver a caminar. Había salido barato esta vez. Tras pedir prestada un poco de energía de esperanza para acelerar su recuperación, Mizuno logró ponerse de pie tambaleándose. No hay forma de que pueda vencerla. La punzada de la derrota ardía profundamente en su pecho. Ni siquiera había visto a el cóndor pasa moverse. En un abrir y cerrar de ojos, ella se le abalanzó, le bloqueó los brazos y piernas, lo giró por la pierna como si fuera un pollo, y lo lanzó a través del campo. Era más pequeña y ligera que él, pero enfrentarla era como estar ante una montaña. Había usado todo lo que tenía y no logró moverla ni un centímetro, mientras ella jugaba con él como si nada. Mizuno se sacudió el polvo de la ropa y alzó la vista. A lo lejos, el cóndor pasa ya había encontrado a otro joven entrenador para desafiar. Antes de que pudiera actuar, una Uma Musume de cabello largo corrió y se interpuso entre ellos. «No toques a mi entrenador», gritó, plantándose frente a él como una heroína. Parecía una escena de rescate heroico, pero en lugar de sentirse conmovido, el joven entrenador frunció la boca con fastidio. ¿No me estaba siguiendo otra vez? Kov, no es importante ahora. La Uma de cabello largo forzó una risa, cambiando de tema rápidamente. Entrenador-san, si te protejo, nos casamos mañana. No creo que sea necesario, respondió el aterrorizado entrenador, negando con la cabeza. Entonces está decidido. Ignorando completamente su protesta, ella sonrió radiante. Jejeje, me voy a casar con el entrenador-san. Sus ojos brillaban con determinación. Por ese sueño, daría el 1000%. ¿Podrá ganar? Desde una distancia segura, Mizuno observaba con binoculares, lleno de curiosidad. Pensó que, siendo ambas Uma Musume, la de cabello largo al menos podría resistir un poco. Pero en menos de 30 segundos, el cóndor pasa ya la había estampado contra el suelo, dejándola fuera de combate. El joven entrenador suspiró aliviado, agradecido de haberse librado del matrimonio hasta que el cóndor pasa se giró hacia él. ¡Ban! Miró al pobre entrenador, ahora con la cabeza enterrada en la tierra como una cebolla, con expresión decepcionada. Tampoco es él, ¿eh? Tocó la máscara en su rostro, recordando las palabras de su padre, el mejor luchador del mundo, y su espíritu se encendió nuevamente. Con renovada determinación, salió corriendo otra vez, buscando al hombre que finalmente pudiera derrotarla. Al verla dirigirse hacia él, Mizuno giró y huyó de inmediato. Ahora entendía lo que la presidenta Rudolph quería decir con destruir la academia. Si el cóndor pasa seguía luchando con cada entrenador masculino que veía, pronto el hospital estaría lleno hasta el tope. Demasiado fuerte, murmuró Mizuno mientras se retiraba. Pero al menos había obtenido información útil. La técnica de lucha del cóndor pasa aún no era perfecta, pero su poder físico ya superaba al de la mayoría de las Uma Musume. Incluso sin refinamiento, podía aplastar a cualquiera solo con fuerza bruta. No era de extrañar que Grass Wonder no pudiera controlarla. Con ese nivel de poder, incluso la presidenta Rudolph, la emperatriz, tendría dificultades. Los sabios dicen que se combate magia con magia, pero lo que enfrentaba era un monstruo de pura fuerza.
Un enfrentamiento directo sería suicidio. Así que Mizuno llegó a una conclusión: solo el dominio absoluto de la técnica podría vencer a una fuerza abrumadora. Tal como el dominio perfecto de Wo podía hacer frente al ser más fuerte, Yujiro Hanma, de Baki. Veamos si existe algún registro de un humano que haya vencido a una Uma Musume solo con habilidad. Sacó su teléfono y comenzó a buscar. Nada. Cada supuesto caso resultó falso, seguido de comentarios como: el autor me hizo perder mi juventud luchando con Uma Musume. Claramente, todo era una estafa. Sin nada creíble en línea, decidió investigar en persona. Al día siguiente, Mizuno abandonó la Academia Trasen. Recorrió la ciudad, visitando cada dojo de lucha que encontraba, preguntando si conocían alguna técnica capaz de derrotar a una Uma Musume y si podían enseñársela. La mayoría de los maestros pensó que buscaba pelea y lo derribaron de inmediato antes de arrojarlo fuera. Algunos, sin embargo, no lo echaron enseguida. Tras mirarlo en silencio durante un largo rato, le entregaron un papel con una sola dirección. Cuando la siguió, Mizuno se encontró frente a un hospital psiquiátrico. ¿Un humano venciendo a una Uma Musume? ¿Estás loco? En el último dojo de esa tarde, las puertas se abrieron de golpe y el maestro de rastas lo empujó hacia afuera, gritándole: «Lárgate, maldito loco. ¿De dónde saliste?» Escucha, chico, es físicamente imposible que un humano derrote a una Uma Musume. Es triste, pero así son las cosas. Mi hermano ganó montones de títulos de lucha. Su técnica era impecable, su cuerpo perfecto. Decir que era el número 1 del mundo no sería exagerar. Pero hace unos 20 años, se volvió arrogante y desafió a una Uma Musume. ¿Quieres saber cómo terminó? Lo aplastaron. Ahora es padre de varios hijos. Su hija mayor estudia en Trasen, la academia más grande de Uma Musume de la ciudad. Ya deberías saberlo, cada tarde, los entrenadores se baten en duelo frente a las puertas de Trasen solo para poder subir al autobús sin ser atrapados. Es casi una tradición local. Así que hazme caso y olvídalo. No quiero ver a otro tipo ser exprimido hasta quedar seco por una Uma Musume solo porque no pudo dejarlo pasar. Capítulo 232, Uma Musume Pretty Derby, hacia el sótano. Vamos, lárgate, el maestro del dojo de rastas agitó la mano con impaciencia, instando a Mizuno a irse. Ya veo, murmuró Mizuno, bajando la cabeza y frotándose el mentón pensativo. Ya había visitado todos los dojos de lucha libre de la ciudad y en todos había recibido la misma respuesta: no existía tal técnica. No había forma alguna en que un humano pudiera derrotar a una Uma Musume. No había pistas. Y las probabilidades de encontrar algo en el resto de Japón no parecían mejores. ¿Quizá en América? La lucha libre estaba más desarrollada allí. Tal vez alguien en el extranjero había descubierto cómo vencer a una Uma Musume solo con habilidad física. Puede que sea la única opción que me queda, suspiró Mizuno. Era el único plan que podía idear. Mientras pensaba en su siguiente paso, el maestro de rastas miró a su alrededor con nerviosismo, comprobando que no hubiera nadie cerca, antes de deslizar algo en la mano de Mizuno. ¿Qué es esto?, preguntó, abriendo la palma y encontrando una nota doblada. Parpadeó, confundido. Otro hospital psiquiátrico, murmuró con un tic en la comisura de los labios. Después de todo, las últimas direcciones que había recibido de los maestros lo habían llevado siempre a manicomios. Pero justo cuando empezó a desplegar el papel, el maestro le sujetó la muñeca para detenerlo. SHH, el hombre llevó un dedo a los labios, sus ojos recorriendo la calle vacía con inquietud. Incluso Mizuno, por lento que fuera, entendió que algo pasaba. Aquel hombre tenía un secreto que no podía decir en voz alta. Mizuno guardó silencio,
esperando. Tras asegurarse de que no había nadie cerca, el maestro finalmente exhaló, le dio una palmada en el hombro y se inclinó para susurrarle al oído. Busca a mi hermano. Él te mostrará de lo que las Uma Musume son realmente capaces. A la mañana siguiente. Siguiendo la dirección de la nota, Mizuno se internó en lo profundo de las montañas, lejos de la ciudad. El aire era limpio y fresco, el bosque denso y vibrante. Un arroyo estrecho serpenteaba entre las rocas, murmurando suavemente mientras descendía hacia un lago más abajo. Los pájaros cantaban a lo lejos y la luz del sol se filtraba entre los árboles en cintas doradas. Después de casi una hora de caminata por el sendero, apartando ramas y hojas, Mizuno finalmente divisó un edificio oculto en un claro. Era enorme, fácilmente de 1000 metros cuadrados, pero estaba claramente abandonado desde hacía años. Las puertas estaban podridas, las paredes cubiertas de hiedra. El pulso de Mizuno se aceleró. Un lugar tan remoto solo podía pertenecer a un maestro recluso. Pero al acercarse y leer el cartel sobre la entrada, su emoción se congeló en incredulidad. Centro de experiencia de tiro del maestro Jin. Pu casi escupió sangre. ¿Armas? ¿El secreto para derrotar a una Uma Musume eran armas de fuego? TCH me engañaron, chasqueó la lengua, molesto. Había pensado que el maestro de rastas le hablaba de algún genio oculto de las artes marciales en las montañas. En cambio, lo habían enviado a aprender a disparar. Bueno, ya fue, suspiró, dándose vuelta para marcharse. Pero antes de dar un paso, una voz profunda y segura resonó a su espalda. Tú eres el idiota del que habló a Sang ayer, el que anda preguntando cómo vencer a la Uma Musume, ¿verdad? La voz era firme y resonante, con un leve acento americano. Mizuno se giró. Un extranjero alto y de hombros anchos estaba de pie junto a la puerta. Cabello rubio, ojos azules, mentón marcado. Se apoyaba con desgano en el marco, fumando un cigarro y observando a Mizuno con una sonrisa burlona. ¿Y tú eres?, preguntó Mizuno con cautela. Puedes llamarme Kazuma Jin. O Maestro Jin, si lo prefieres, respondió el hombre, lanzando la colilla y señalando el edificio detrás de él. Yo dirijo este lugar. He encantado de conocerlo, Maestro Jin, contestó Mizuno rápidamente. Soy Hideki Go. Pequeño Go, ¿eh? Jin se separó del marco, enderezó su chaqueta y avanzó hacia él con el cigarro en la mano. Sabes que andar por ahí preguntando cómo derrotar a la Uma Musume es extremadamente peligroso, ¿verdad? Su tono se endureció al detenerse a 1 metro de distancia. Si esas Uma Musume se enteran de que un humano busca su punto débil, ¿crees que te dejarán ir tan tranquilo? No lo había pensado mucho, admitió Mizuno, rascándose la cabeza. Solo ahora, después de lo que dijo el maestro de rastas, comenzaba a entender el peligro. Era como un empleado preguntando abiertamente cómo derribar al director general, nadie en el poder toleraría algo así. HMPH Jin lo evaluó de arriba a abajo y luego soltó una carcajada. Pero te las arreglaste bien para cubrirte, sin piel expuesta, sin mostrar la cara. A pesar del alboroto que causaste ayer, probablemente no atraerás demasiada atención. Le dio una palmada en el hombro y rió con fuerza. Cauteloso y temerario al mismo tiempo, nada mal. Esa clase de actitud, una temeridad cautelosa, es lo que llamamos valentía serena. Puede que tengas potencial. Luego señaló el edificio con el pulgar. Vamos. Te mostraré de lo que las Uma Musume son realmente capaces. Espere, Maestro Jin, lo llamó Mizuno. Antes de entrar, necesito preguntar algo. Titubeó. ¿Es posible? Jin se detuvo, se giró y sonrió entre el humo que se elevaba de su cigarro.
Sí, respondió, con los ojos brillando. Es posible. Capítulo 233, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. El hombre extranjero no, ahora el maestro Jin llevó a Mizuno a la fábrica desvencijada. Dentro había una sorpresa, limpia y ordenada, casi inquietantemente vacía. Las luces del techo parpadeaban, cajas de cartón apiladas en las esquinas como en un almacén abandonado. Se suponía que era un centro de tiro, pero Mizuno no vio ni una sola pistola, ni siquiera un juguete que parpadeara. Maestro Jin, ¿su centro de tiro cerró?, preguntó Mizuno. Jin asintió. Desde que un tipo que se hacía llamar Graves asesinó al primer ministro durante su discurso, Japón endureció el control de armas. Me quedé sin negocio, ahora estoy pensando en vender salsa picante. ¿Usted es estadounidense?, Mizuno preguntó. Sí. ¿Cómo lo supiste? Se le veía accidental y además escuché un ligero acento americano cuando habló, respondió Mizuno. Jin se rió, su voz rebotando en las paredes vacías. Lo condujo más adentro, abrió una puerta pequeña y reveló una habitación decorada con buen gusto. Tenía un estilo occidental, una ventana de piso a techo frente a la puerta, una mesa de comedor en el centro y una barra de madera a lo largo de una pared con botellas que brillaban bajo luces cálidas. El maestro Jin se sentó primero y le hizo un gesto a Mizuno para que ocupara la silla frente a él. Siéntate, por favor. Gracias. Mizuno se sentó. Jin abrió un cajón, sacó una caja de puros, escogió uno y se lo ofreció. Lo siento, no fumo, declinó Mizuno. Ah. Jin devolvió el puro, se dirigió al mueble bar, tomó una botella de whisky del 93 y preguntó, ¿y esto? Tampoco bebo. Mizuno volvió a rehusar. Jin frunció el ceño, eso no está bien, chico. Un hombre de verdad bebe licor fuerte. Fuma puros. Sacó 2 vasos, sirvió whisky hasta la mitad en cada uno y empujó uno hacia Mizuno. Si no bebes, no te reconozco. Dicho eso, se bebió el vaso de un trago. Ja, esto pega fuerte. Miró a Mizuno como retándole a imitarlo. Mizuno observó el vaso, vaciló y negó con la cabeza. La definición de hombre de verdad es un poco diferente en mi tierra, murmuró. Creemos que un hombre de verdad puede contener sus deseos por las personas que le importan, alguien capaz de reírse de las críticas y trazar un camino firme hacia adelante. En realidad, por personas que importan, pensaba sobre todo en sí mismo, no tenía intención de empezar a fumar o a beber. Buena frase. Jin asintió aprobatoriamente y recuperó el vaso. Chico Go, eres un buen muchacho. Lo examinó y añadió de pronto, pareces un adolescente o de poco más que te parece conocer a mi hija. ¿Su hija? Mizuno se quedó helado. Recordó que el maestro con rastas había dicho que su hermano tenía una hija en una Uma Musume. Agitó las manos con nerviosismo, no, gracias. Una hija Uma Musume era lo último que quería que le presentaran. Volviendo al punto. Mizuno entrelazó los dedos sobre la mesa, volviéndose serio. ¿De verdad existe una técnica para que un humano luche contra una Uma Musume usando solo el cuerpo? Sí. Jin tomó otro sorbo de whisky. Pero las condiciones son brutales. Te enfrentas a Uma Musume cuya fuerza es 3 o 4 veces la de un hombre promedio. Entonces debo entrenar mi fuerza para igualarlas, supuso Mizuno. No. Jin negó. La fuerza es secundaria. El factor crítico es una resistencia increíble. ¿Resistencia? Mizuno se rascó la barbilla. Pensó que Jin hablaba de aguante cardiovascular. Podía correr 3 kilómetros sin perder el aliento y quizá completar un maratón si se esforzaba, pero esto sonaba distinto. ¿Cuánta resistencia?, preguntó. No es aguante físico,
Es resistencia para soportar el dolor, corrigió Jin. Necesitas un cuerpo lo bastante duro para recibir varios ataques a plena fuerza de una Uma Musume. ¿Qué? Mizuno quedó atónito. Un golpe de una Uma Musume podría herir gravemente a un humano. ¿Quiere que reciba varios? ¿Eso es posible?, preguntó, dudando de las palabras de Jin. Por supuesto, dijo Jin, si entrenas específicamente y aprendes a dispersar la fuerza. Yo lo hice una vez. Se incorporó con orgullo y señaló el techo. Con talento y un plan adecuado, alrededor de un año de entrenamiento te llevaría allí. Un año. Las palabras se le atoraron en la garganta. Era mucho tiempo. Sin embargo, hay un truco mucho más sencillo que funciona con todas las Uma Musume. Jin se puso de pie. No requiere ese acondicionamiento demencial. ¿Y cuál es?, preguntó Mizuno. Jin se dio una palmada en las nalgas y declaró solemnemente, tírale de la cola. Espera, espera, exclamó Mizuno, levantando una mano. ¿No es extremadamente peligroso tirar de la cola de una Uma Musume? Lo es. Jin asintió, llevándose una mano a la zona lumbar con aire de remordimiento. Le tiré de la cola a una vez y por eso me jubilé temprano y ahora soy padre de varios hijos. Negó con la cabeza. Así que, salvo que sea absolutamente desesperado, nunca, jamás le tires de la cola. Capítulo 234, Uma Musume Pretty Derby, hacia el sótano. Lo tendré en cuenta, asintió Mizuno con sinceridad, tomando muy en serio la advertencia del maestro Jin. Podía estar tranquilo, aunque le costara la vida, jamás tiraría de la cola de una Uma Musume. Maestro Jin, ¿de verdad tengo que entrenar durante un año entero? ¿No es demasiado tiempo?, preguntó Mizuno, rascándose la cabeza con ansiedad. Si pasaba un año entrenando antes de desafiar a el Cóndor Pasa, ¿quién sabía cuántos entrenadores habría lanzado por los aires para entonces? Cuando regresara, incluso los reclutas del año siguiente podrían estar hospitalizados. No necesariamente, depende de tu nivel actual, respondió el maestro Jin. Vamos a averiguarlo. Ponte de pie y te daré un golpe para medir tu resistencia. Si ya eres lo bastante duro, reduciremos el tiempo de entrenamiento. Arremangándose, el maestro Jin dejó al descubierto unos brazos como cables de acero, gruesos, llenos de venas y tensos de poder. Solo con mirarlos, el estómago de Mizuno se revolvió. Un solo golpe de esos, y probablemente acabaría como un tomate bajo las ruedas de un camión. Mizuno observó el puño del tamaño de un saco de arena y tragó saliva. Si ese golpe lo alcanzaba, seguro se desmayaba, pero no retrocedió. Asintió con firmeza. Hagámoslo. Porque acababa de recordar algo. Fortune le había dicho una vez que la energía de la esperanza no podía aumentar su velocidad ni su fuerza, solo su resistencia al daño. Normalmente inútil salvo que estuvieras a punto de recibir un golpe de una bola demoledora humana. Y justo ahora, eso era lo que necesitaba. Mizuno, Fortune, canaliza toda la energía de la esperanza de mis carreras anteriores en defensa. Fortune, ¿estás seguro? No te quedará nada si algo sale mal después. Mizuno, lo viejo fuera, lo nuevo dentro. No se puede progresar aferrándose a las obras. Hazlo. Fortune, de acuerdo. Una cálida oleada brotó del pecho de Mizuno, extendiéndose por sus venas, músculos y huesos. Su cuerpo no se sentía más fuerte, pero sí más denso, más sólido. Como si lo envolviera una armadura invisible. Bien, maestro Jin, dijo Mizuno, abriendo los brazos, levantando el mentón y cerrando los ojos. Estoy listo. Perfecto. 40% de poder. Prepárate. El brazo del maestro Jin se movió en un borrón y... ¡Bam! Ah. Mizuno se dobló, pero permaneció de pie.
¿Cómo se siente? Duele pero soportable, gruñó Mizuno, frotándose el abdomen. Ardía, pero estaba bien. Sin sangre, sin costillas rotas. Impresionante, asintió el maestro Jin. Un tipo normal estaría en el suelo vomitando la cena de anoche. Probemos con 60%. Otro golpe, y Mizuno tambaleó. 80. Esta vez retrocedió varios pasos. 100. Buga. Mizuno salió volando y cayó al suelo, encorvado como un camarón y abrazándose el estómago con dolor. Había fallado, pero el maestro Jin parecía encantado. Pequeño Go, tienes una base sólida. ¿Seguro que no fuiste luchador enmascarado antes?, preguntó, impresionado. Incluso en su estado actual, no del todo en forma, ese golpe habría tumbado a la mayoría de los hombres al instante. Pero Mizuno lo había resistido y seguía consciente, prueba de que ya estaba en el límite superior de los humanos ordinarios. ¿De verdad no quieres conocer a mi hija? A ella también le gusta la lucha libre. No, gracias. Mizuno agitó las manos con desesperación. ¿Entonces mi resistencia es suficiente? No del todo, admitió el maestro Jin, flexionando su muñeca adolorida. Pero está cerca. Para estar seguros, necesitarás que una Uma Musume lo ponga a prueba. Se acercó a la ventana y señaló hacia el bosque. A unos 2 kilómetros al este hay una cascada de 50 metros. Últimamente, una Uma Musume ha estado entrenando allí, meditando bajo la caída del agua desde el amanecer hasta el anochecer. Si puedes resistir 3 de sus ataques, tu resistencia será aprobada. Regresa después de eso y te enseñaré la técnica. Una Uma Musume, parpadeó Mizuno, siguiendo la dirección con la mirada. Sí. No sé su nombre, y ella no lo dice, pero es tranquila y accesible. Si le pides ayuda con respeto, te la dará. De todos modos, debías meditar bajo la cascada como parte del entrenamiento, así que puedes unirte a ella y aprovechar para pedirlo. Mizuno dudó un momento. ¿Una Uma Musume de Trasen, aquí en las montañas? ¿Podría ser el cóndor pasa? No, imposible. Ayer mismo la había visto destrozando entrenadores en la academia. Debía de ser otra. Ojalá alguien que no conociera. Cuantas menos complicaciones, mejor. Inspiró hondo y asintió. De acuerdo. Media hora después. Siguiendo las indicaciones del maestro Jin, Mizuno llegó a la cascada, en lo profundo del bosque. Torrentes blancos caían desde 50 metros de altura, estrellándose contra la piscina poco profunda con un rugido ensordecedor que borraba todos los demás sonidos. Entre los arbustos, la vio, una Uma Musume sentada con las piernas cruzadas sobre una roca lisa, justo bajo el agua que caía. Parecía de unos 20 años, alta y elegante, con un simple traje de baño azul claro. Tenía los ojos cerrados y el rostro sereno, mientras la cascada golpeaba su cabeza y hombros sin piedad. Definitivamente no era el cóndor pasa. Tampoco alguien que reconociera. Uf, exhaló Mizuno con alivio. Bien, una desconocida. Salió de entre los arbustos, avanzando con cuidado por las aguas heladas hasta acercarse lo suficiente para hablar. Hola. Los ojos de la Uma Musume se abrieron de golpe. Por un instante, se quedó mirándolo, y luego sus pupilas se contrajeron de pura sorpresa, como si acabara de ver un fantasma. Takov. Hola, balbuceó, forzando una sonrisa. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 235, Uma Musume Pretty Derby, hacia el sótano. ¿HM? La reacción sorprendida de la Uma Musume en traje de baño tomó a Mizuno desprevenido.
Ese nombre medio pronunciado casi había dicho su apellido. ¿Me conoces?, preguntó, desconcertado. No, para nada, exclamó ella, sacudiendo la cabeza demasiado rápido. Pero la forma en que sus ojos se desviaron y cómo nerviosamente se apartó el cabello mojado detrás de la oreja la delataron al instante. Mizuno se frotó el mentón, estudiando su rostro más de cerca, intentando recordar dónde la había visto antes. Cabello castaño, liso y sedoso, atado en 2 largas secciones con cintas amarillas. Ojos esmeralda claros, brillantes y gentiles, enmarcados en un rostro que irradiaba calidez y madurez, como la amable hermana mayor de al lado. Alta y esbelta, sus proporciones eran casi irreales, un equilibrio perfecto entre curvas y largas piernas tonificadas que brillaban bajo la cascada. Había algo familiar en ella y sin embargo, algo diferente. Lo que faltaba era un sombrero verde y un traje profesional. Lo nuevo eran un par de orejas de caballo y una cola. La mente de Mizuno hizo clic. Sabía exactamente quién era esa Uma Musume. Ajaja, si no hay nada más, yo me iré entonces. La Uma Musume en traje de baño forzó una risa torpe y giró rápidamente para marcharse, ansiosa por huir antes de que él lo descubriera. Pero la voz de Mizuno la detuvo en seco. ¿Ayakawa-san? Gu. Ayakawa Tazuna se quedó paralizada a medio paso. Su pie resbaló sobre la piedra mojada y cayó de bruces en la piscina poco profunda con un chapuzón que ahogó el rugido de la cascada. Esa reacción fue toda la confirmación que Mizuno necesitaba. ¿En serio eres tú?, exclamó. ¿Qué demonios hacía Ayakawa-san allí? La última vez que la había visto fue en la librería, cuando había salido con la presidenta Rudolph Ito. Recordaba haberla visto de pie en un rincón, sosteniendo un libro titulado Cómo reprimir tus deseos en una mano y, en la otra, una foto de Mizuno, con la mirada perdida en una concentración intensa. Aquel entrenamiento no había ido particularmente bien. Su mirada se había ido nublando cada vez más, y si Mizuno no hubiera tosido discretamente para hacerla volver en sí, probablemente habría caído en sus fantasías allí mismo. Y ahora estaba en plena naturaleza, meditando bajo una cascada helada. ¿Podría ser la continuación de su entrenamiento para suprimir los deseos? Entrenador Mizuno Ayakawa Tazuna se levantó de la piscina, empapada y visiblemente alterada. ¿Cómo me reconociste? Normalmente, cuando cambio de atuendo, nadie puede decir quién soy, excepto los muy cercanos a mí. Bueno, Mizuno se rascó la nuca. Tal vez solo tengo buena memoria. En realidad, eran sus piernas, nunca las olvidaría. ¿Buena memoria? El tono de Ayakawa sonaba dudoso. Su forma de Uma Musume debía ser irreconocible, con las orejas y la cola, parecía una persona completamente distinta. Además, su característico sombrero verde y su traje habían desaparecido. Sin embargo, Mizuno la había identificado al instante, y peor aún, sin mostrar sorpresa. ¿No te sorprende que sea una Uma Musume?, preguntó, cubriéndose las orejas con timidez y tratando de ocultar su cola detrás de la espalda, mientras lo miraba atentamente. No mucho, respondió Mizuno encogiéndose de hombros. En realidad, lo había sospechado desde hacía tiempo. Desde que leyó Entrenadores, del principiante al sótano del monarca, y aprendió que un entrenador podía juzgar el potencial de una Uma Musume por sus piernas, había notado que las de Ayakawa eran demasiado excepcionales para ser humanas. Aún así, como ella quería mantener su identidad en secreto, Mizuno nunca lo mencionó. Hay cosas que era mejor dejar sin decir. ¿Cómo que, no mucho? Ayakawa infló las mejillas, claramente molesta. Había ocultado su verdadero yo durante años. ¿Nadie la había visto en esa forma y el primer hombre que lo hacía reaccionaba así de frío? Su emoción se desinfló como un globo pinchado. Es solo que está bien, supongo, murmuró Mizuno, encogiéndose de hombros.
Elogiar sus orejas o su cola solo lograría que lo lanzara al cielo con un umapioi. Entrenador Mizuno Hayakawa de repente se llevó la mano al pecho, como si acabara de comprender algo. ¿Viniste hasta aquí? ¿No me digas que viniste por mí? No, no, no. Mizuno agitó ambas manos frenéticamente. Es pura coincidencia. Solo vine a entrenar. Entrenar, repitió Hayakawa, parpadeando. Pero en Trasen hay todo tipo de instalaciones. ¿Por qué venir a un bosque tan remoto? Ante su confusión, Mizuno explicó rápidamente, el maestro Jin me dijo que meditara bajo esta cascada 2 horas al día para fortalecer mi resistencia. El maestro Jin, repitió, luego asintió al recordarlo. Ah, el luchador estadounidense que vive cerca. Su hija mayor estudia en Trasen, muy animada, muy linda. Pero luego frunció el ceño. ¿Entonces piensas convertirte en un luchador enmascarado? Algo así admitió Mizuno con una sonrisa incómoda. De todos modos, necesito fortalecer mi cuerpo y meditar bajo la cascada forma parte del entrenamiento. Entonces eso significa los ojos de Hayakawa se abrieron con sorpresa. Mizuno asintió. Parece que entrenaremos juntos las próximas semanas. Sonrió y extendió su mano. Más adelante también necesitaré que pruebes mi resistencia. Y si alguna vez necesitas ayuda, haré lo que pueda. Así que... La miró a los ojos y dijo con calidez. Por favor, cuida de mí. Capítulo 236, Uma Musume Pretty Derby, hacia el sótano. El plan de acondicionamiento físico que el maestro Jin le dio a Mizuno tenía 4 partes. Primera parte. Dirígete al norte hacia el bosque, sube una montaña de más de 1000 metros de altura, escálala por el acantilado y luego rueda cuesta abajo por la pendiente más suave, usando solo tu cuerpo. Al amanecer, cuando el cielo apenas clareaba, Mizuno llegó a la cima. Siguiendo el plan, encontró una pendiente de unos 40 grados, se encogió en una bola apretada y se lanzó hacia adelante. ¡Uguaaga! Los gritos de dolor resonaron por la ladera mientras su cuerpo golpeaba una y otra vez el suelo duro, levantando nubes de polvo. A mitad de camino, una enorme roca se interpuso directamente en su ruta. Golpe. Su cabeza chocó de lleno contra ella. Estrellas explotaron en su visión antes de que todo se volviera oscuro. Con los miembros flácidos, rodó el resto del camino como un muñeco de trapo, deteniéndose al pie de la montaña. Pequeños animales corretearon sobre él antes de que, media hora después, Mizuno finalmente se moviera de nuevo. Segunda parte. Ve hacia el oeste y cruza un pantano sin ningún tipo de equipo. Ten cuidado, el pantano es hogar de cocodrilos. Esa mañana, Mizuno se adentró en el agua turbia, apartando la hierba alta y abriéndose paso a la fuerza. El espeso barro se pegaba a sus piernas, drenando su energía el doble de rápido con cada paso. Entonces un ruido entre los juncos. Un cocodrilo verde oscuro surgió de repente, cerrando sus fauces sobre su brazo derecho. Duele. Apretando los dientes, Mizuno agarró el hocico del reptil con su mano izquierda, intentando evitar que su mordida destrozara completamente su brazo. Por suerte, su cuerpo recientemente endurecido resistió, de lo contrario, los colmillos de la bestia lo habrían atravesado sin problema. El cocodrilo comenzó a girar violentamente en un rollo mortal. Obligado a reaccionar, Mizuno giró junto con él, igualando su movimiento para reducir la fuerza del desgarro. Cuando el animal se cansó, Mizuno tiró de su brazo, lo liberó, levantó al reptil y lo arrojó a un lado antes de seguir avanzando. Solo para que otro cocodrilo emergiera del agua 10 metros más adelante. Tercera parte. Adéntrate en el bosque del sur, encuentra una cueva oculta y roba lo que haya dentro. Al mediodía,
La luz del sol se filtraba entre las hojas en haces dorados, haciendo que el bosque brillara como un templo sagrado. Mizuno corría entre los árboles, sosteniendo algo firmemente en sus brazos. Detrás de él tronaban dos enormes osos, uno de color marrón rojizo, otro dorado, rugiendo furiosamente mientras lo perseguían. Por sus colores, Mizuno los apodó mentalmente oso grande y oso pequeño. Pocos minutos antes, la pareja se preparaba tranquilamente para su siesta cuando Mizuno irrumpió en su cueva y se llevó su reserva de miel. Ahora estaban sedientos de venganza. «Dejen de perseguirme», gritó Mizuno sin aliento, sujetando el panal goteante mientras zigzagueaba entre los árboles. Cualquiera que pensara que los osos eran lentos por su aspecto voluminoso estaba completamente equivocado. Podían correr a 60 kilómetros por hora y de un zarpazo arrancar la cabeza de un humano. Su grueso pelaje y grasa los hacían casi a prueba de balas. Y Mizuno se había metido con dos. Roar. Oso grande lanzó un zarpazo. Mizuno se agachó por instinto, las garras rozaron su capucha y partieron un árbol cercano en dos. Crack. El sudor frío le corrió por la espalda. La adrenalina inundó sus venas, obligando a sus músculos exhaustos a seguir moviéndose. Corrió más rápido que nunca. En el borde sur del bosque, arrojó la colmena. Mientras los dos osos se detenían para pelear por su tesoro recuperado, Mizuno desapareció de su vista. Cuarta parte. Medita bajo la cascada del este, soportando 2 horas de agua cayendo sin descanso. Por la tarde, bajo el sol abrasador, Mizuno arrastró su cuerpo magullado hasta la cascada donde Ayakawa ya entrenaba. Se desplomó boca abajo sobre la piedra a su lado, dejando que el agua golpeara su espalda. «Entrenador Mizuno, ¿está bien?», preguntó Ayakawa con preocupación. Mizuno no respondió, solo levantó un pulgar tembloroso. Por supuesto, no estaba bien. Aunque sus heridas estaban ocultas bajo la ropa, Ayakawa podía imaginar perfectamente su estado. Por su experiencia tratando Uma Musume que se accidentaban durante las carreras, Mizuno debía estar a un paso de quedar completamente triturado. «Tal vez deberíamos detenernos aquí», murmuró, extendiendo la mano para ayudarlo. Pero en cuanto su mano se movió, Mizuno negó con la cabeza. Conocía mejor que nadie su propio cuerpo. Estaba justo al límite, pero ese era el objetivo. Las palabras del maestro Jin resonaron en su mente: para volverte más fuerte, primero debes destruirte. Deja que el cuerpo recuerde el dolor y luego reconstruye más duro que antes. Comparado con escalar acantilados, luchar con cocodrilos y huir de osos, simplemente yacer bajo la cascada resultaba casi relajante. Entrenador Mizuno, susurró a Ayakawa, su preocupación transformándose poco a poco en admiración. Verlo esforzarse tanto por su meta llenó su pecho de respeto y, de manera inesperada, de motivación. Yo también trabajaré duro, dijo con determinación, cerrando los ojos y regresando a su meditación bajo el agua rugiente. Los fríos torrentes golpeaban su cabeza y hombros, arrastrando el calor y los pensamientos dispersos. Precisamente por eso venía aquí, para calmar su corazón, para limpiar el aroma de Mizuno que aún persistía en su mente. Quizás, si meditaba lo suficiente, lograría suprimir ese deseo embriagador de aspirar su aroma. Pero suprimir un deseo cuando el objeto estaba lejos era una cosa. Suprimirlo cuando ese objeto yacía justo a su lado empapado, exhausto y totalmente indefenso era otra completamente distinta. Su pulso se aceleró. El rugido de la cascada no podía ahogarlo. El agua fría no lograba enfriar el calor que crecía en su pecho. Apretó los muslos, susurrando débilmente para sí misma. Estando tan cerca de mí, este entrenamiento para controlar el deseo se vuelve demasiado difícil. Capítulo 237, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Rin rin rin.
Cuando el sol se hundía y el crepúsculo se extendía por el bosque, la alarma de Mizuno finalmente sonó, marcando el fin de sus 2 horas de meditación bajo la cascada. La luz cálida del atardecer bañaba el bosque en oro, y el rocío relucía sobre el cuerpo magullado y golpeado de Mizuno como diminutos fragmentos de ámbar. Ya era tarde. La caída de la noche en el bosque significaba peligro, y el entrenamiento debía terminar por el día. Pero Mizuno estaba exhausto, completamente agotado. Ni siquiera podía mover un dedo para apagar la alarma, mucho menos bajar de la roca. El golpe constante de la cascada parecía derretirle los músculos. Afortunadamente, Ayakawa-san había estado meditando a su lado todo el tiempo. En cuanto oyó la alarma, sus orejas de caballo se estremecieron bajo el agua. Se giró, se puso de pie y levantó rápidamente a Mizuno desde debajo de la cascada. Entrenador Mizuno. Sosteniendo su cuerpo inerte, observó su rostro inconsciente. Su mirada perdió foco, su respiración se aceleró. No había nadie más alrededor. El lugar de Master Jin estaba a casi 2 kilómetros de distancia, demasiado lejos para oír algo, incluso si Mizuno hubiera estado despierto y gritando. Pero no estaba despierto. No podía moverse, ni hablar. Si Ayakawa levantaba su capucha ahora por fin podría respirar ese aroma familiar con el que había soñado tanto tiempo, y ver su rostro otra vez, el mismo rostro atractivo que había tocado fugazmente en aquel almacén. Nadie sabría lo que ocurriera allí. Nadie sabía que Mizuno había venido a entrenar a este lugar aislado. La única que conocía a la Uma Musume bajo la cascada era el propio Mizuno. Si lo tomaba y se lo llevaba ahora, ese aroma embriagador y todo sobre él le pertenecerían solo a ella. Ja, ja. Jadeando, Ayakawa cargó a Mizuno fuera del agua y lo llevó de regreso a la tienda que había montado cerca. Lo depositó suavemente en la cama, luego se agachó junto a él, temblando. Sus manos apretaban con fuerza las sábanas mientras luchaba por no moverse. Una sola gota de agua quizás de su cabello, quizás no se deslizó por su mejilla sonrojada, trazando su cuello y desapareciendo en el contorno de su pecho. Mizuno yacía allí indefenso, la capucha medio sombreando su rostro, el ritmo constante de su respiración llenando el silencio. Tienes que resistir, debes contenerte. Repetía esas palabras en su cabeza una y otra vez, pero sus delgados dedos avanzaban por su cuenta, temblorosos, vacilantes. Tal vez solo una pequeña inhalación. Su mano rozó la tela de su manga, aferrándola, levantándola apenas un poco. ¡Clank! La tetera sobre la mesa cayó de repente, golpeando el suelo con un fuerte estruendo metálico. El ruido la sacudió de golpe. Ayakawa jadeó y soltó la manga de Mizuno al instante. Uf llevó una mano a su pecho, el corazón latiendo con fuerza. Había estado demasiado cerca. Si la tetera no hubiera caído, si algo no la hubiera detenido, quizá habría perdido el control. No puedo quedarme aquí más tiempo. Apretando los dientes, cerró los ojos, se dio media vuelta y salió corriendo de la tienda. Esa noche no regresó, decidió pasarla entera bajo la cascada helada, obligándose a meditar hasta el amanecer. A la mañana siguiente, justo después del amanecer. MMMNN. Mizuno se movió, estirándose con un largo bostezo. Había dormido 12 horas seguidas. Al incorporarse, se sintió increíble. Su cintura no dolía, sus piernas no estaban adoloridas, se sentía lleno de energía, casi rebosante de fuerza. Puso una mano sobre su abdomen, sintiendo la firmeza de sus músculos. Una repentina comprensión cruzó por su mente. Así que ese era el secreto de la recuperación. Mientras uno tuviera pasión por la batalla y deseo de ganar, el cuerpo podía curarse por sí solo en nada de tiempo, más fuerte que antes. El cuerpo humano realmente es increíble, ¿eh? Fortune, increíble mis narices.
Soy yo quien usa mi energía de esperanza para repararte. Sin mí, estarías en cama al menos 2 semanas. ¿En serio? Mizuno se rascó la cabeza con torpeza. Había pensado que había despertado algún tipo de potencial oculto en las artes marciales que podía dormir para curar huesos rotos. Pero, al parecer, Fortune había estado reparándolo en secreto todo el tiempo. Mizuno, ¿usas tu energía de esperanza para eso? ¿No es peligroso para ti? Fortune, nada grave. Solo me desmayo de vez en cuando. No recibirás alertas de peligro, eso sí, así que probablemente nunca notarás cuando estás a punto de ser un apiollado. ¿Cómo no iba a ser grave eso? Espera. De pronto notó la tienda desconocida a su alrededor. Entonces su mirada se posó en el sombrero verde y el atuendo profesional colgados cuidadosamente en un perchero cercano. La ropa de Ayakawa-san. Así que fue Ayakawa-san quien me ayudó, murmuró. Recordó el momento en que se desplomó bajo la cascada. Ella debía haberlo cargado hasta allí y no había aprovechado la situación en lo más mínimo. Una profunda gratitud le llenó el pecho. Siempre había temido que Ayakawa-san no pudiera controlar su impulso de olerlo, que su meditación fuera una batalla constante contra el instinto. Pero ahora, viendo que ni siquiera había alterado su ropa, Mizuno se sintió avergonzado de haber dudado de ella. Ella realmente había superado sus deseos. Se había vuelto más fuerte. Ayakawa-san, te juzgué mal, dijo con sinceridad. Fortune, difícil de decir. ¿Mizuno? ¿Qué quieres decir? Fortune, hay cosas que es mejor no saber. Fortune, en fin, no te preocupes. Mientras yo esté ZZZ. ¿Mizuno, Fortune? Oye, Fortune. Silencio. No puede ser. Mizuno suspiró. Capítulo 238, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Después de despertar en la tienda de Ayakawa-san, Mizuno no perdió ni un minuto descansando. Primero regresó a la cascada y agradeció a Ayakawa-san, que aún meditaba allí, por haberlo salvado la noche anterior. Luego de expresar su gratitud, se adentró más en el bosque para encontrar un lugar tranquilo y protegido donde pudiera montar su propia tienda y establecer un pequeño campamento personal. Con un sitio seguro para descansar, Mizuno se lanzó de inmediato a entrenar de nuevo, subiendo otra vez la montaña del norte al amanecer, comenzando otra ronda del brutal programa de 4 partes de Master Gym. Los días se desdibujaron en un ritmo implacable, soportar el dolor durante el día, caer rendido en un sueño sin sueños por la noche, dejando que la energía de la fortuna reparara lo que quedaba de su cuerpo. Una semana pasó así. Pero en esa sola semana, la resistencia de Mizuno se disparó. Incluso desarrolló algunas técnicas rudimentarias para dispersar el impacto, habilidades nacidas de la pura y dolorosa repetición. Durante la rodada por la montaña aprendió a relajar su cuerpo y absorber los golpes, sin desmayarse cuando su cabeza golpeaba las rocas. Al llegar al fondo, podía levantarse, sacudirse la tierra y seguir caminando como si nada. Cruzar el pantano también se volvió rutina. El barro ya no lo agotaba tanto, y cuando un cocodrilo se lanzaba sobre él, Mizuno giraba con su propia rueda de la muerte, igualando su giro hasta marearlo, para luego apartarlo con un golpe casual antes de continuar. Incluso la persecución del oso se volvió manejable. Su resistencia y velocidad mejoradas le permitían fácilmente dejar atrás tanto al gran oso como al pequeño oso. Aunque aún alcanzaban velocidades de automóvil, Mizuno podía moverse entre los árboles con demasiada rapidez para que lo atraparan. Claro, nunca llegaba a robar su miel, siempre devolvía la colmena antes de escapar, dejando a los 2 osos rugiendo furiosos y confundidos detrás de él. Y la meditación bajo la cascada, la parte más temida, se convirtió en la más sencilla.
Lo que antes era un torrente despiadado ahora le parecía un vigoroso masaje en la espalda. Sentarse bajo el agua durante 2 horas apenas contaba como entrenamiento, a veces incluso se sorprendía tarareando bajo el chorro. También se había acostumbrado a hablar con Ayakawa-san mientras ella meditaba a su lado, aunque cada vez que él le dirigía la palabra, ella se tensaba levemente, con las mejillas sonrojadas y la respiración irregular, como si intentara contener algo mucho más allá de la simple irritación por su interrupción. Aún así, Mizuno se sentía seguro. Había dominado las 4 etapas del programa de Master Gym y creía haber alcanzado el umbral de resistencia necesario para soportar varios golpes de una Uma Musume. Así que, al mediodía de ese día, se acercó a Ayakawa-san con una petición seria. ¿Podría ella misma probar su resistencia? Ambos se enfrentaron en un claro cerca de la cascada, con la luz del sol filtrándose entre los árboles y los pájaros cantando suavemente arriba. El aire era tranquilo y puro, perfecto para un duelo. Mizuno permaneció firme en una postura de caballo, con los puños a la altura de la cintura, tratando de imitar la posición del escudo de campana dorada que había visto en dramas de artes marciales. Por supuesto, no conocía realmente la técnica, era solo para levantar la moral. Frente a él estaba Ayakawa-san, otra vez con su característico traje verde y su sombrero, luciendo insegura. ¿Entrenador Mizuno está seguro de esto?, preguntó, apretando los puños con inquietud. No quiero hacerte daño. Sus manos parecían pequeñas, delicadas, casi demasiado suaves para ser peligrosas. Pero Mizuno sabía la verdad. Si golpeaba con toda su fuerza, podría atravesar 20 centímetros de acero. El verdadero poder de una Uma Musume no podía medirse a simple vista. Incluso una joven, apenas a la altura de las rodillas, podía lanzar a un hombre adulto como si fuera un muñeco de trapo. Y Ayakawa-san no era una Uma Musume cualquiera, su verdadera identidad era Tokino Minoru, la campeona invicta que una vez dominó la escena de las carreras en Japón. Su fuerza total probablemente rivalizaba incluso con la de la presidenta Rudolph. Pero cuanto mayor el riesgo, mayor la recompensa. Si Mizuno podía resistir solo un golpe suyo a plena potencia, demostraría que su cuerpo había alcanzado la verdadera dureza, ganándose el derecho de aprender la técnica secreta de Master Gym. Sí, Ayakawa-san, dijo Mizuno, tragando saliva pero manteniéndose firme. Esto es muy importante para mí. No te contengas, golpéame con todo lo que tengas. Sus palabras eran valientes, pero el leve temblor en sus piernas delataba su nerviosismo. Había luchado contra Uma Musume antes, pero nunca se había ofrecido voluntariamente para recibir un golpe. La presión que irradiaba Ayakawa-san calma, concentrada, era más aterradora que cualquier cosa que hubiera enfrentado. ¿Está bien entonces? Ayakawa dio un paso al frente, sus ojos se entrecerraron y su expresión se endureció con la concentración de una luchadora experimentada. Allá voy. Mizuno se preparó, con la mandíbula apretada. ¡Ja! Su voz fue dulce, pero el golpe no. ¡Boom! ¡Pua! Fue como ser embestido por un tren de carga. El impacto lanzó a Mizuno por los aires, girando como un muñeco antes de estrellarse en el estanque a 20 metros, levantando una enorme columna de agua. Entrenador Mizuno, gritó Ayakawa, corriendo hacia él. Se arrodilló al borde del agua y lo sacó del estanque, empapado y tambaleante. Aún no estoy muerto, balbuceó Mizuno, levantando un pulgar tembloroso. Comparadas con los cocodrilos o los osos, las Uma Musume estaban en otro nivel. El solo puñetazo de Ayakawa había enviado su alma brevemente al más allá. Juraría haber visto a su bisabuela saludándolo desde un río brumoso, ofreciéndole un cuenco de sopa. Pero él lo rechazó cortésmente y regresó de golpe a su cuerpo. Cada hueso le dolía, sentía los órganos revueltos, su pecho ardía entre el entumecimiento y la náusea. Pero estaba consciente. Podía moverse. Eso significaba que contaba.
Había resistido. Lo logré, jadeó, alzando los puños débilmente en señal de triunfo a pesar del dolor. Sobreviví. Eso era la prueba definitiva, había alcanzado la verdadera resistencia. Estaba listo para el movimiento final de Master Gene. Ya podía imaginarlo, regresar a Trazen, dominar la legendaria técnica de lucha y vencer a el Cóndor Pasa en un glorioso combate. Bohu, gritó Mizuno, riendo y tosiendo de dolor al mismo tiempo. Ayakawa lo observó celebrar, con la culpa asomando en su rostro. Mordió su labio y apartó la mirada. Porque la verdad era que no había usado toda su fuerza. Solo había golpeado con la mitad. Espero que esto no le traiga problemas al entrenador Mizuno más adelante, murmuró suavemente, con el pecho oprimido por la culpa mientras él sonreía, ajeno a todo. Capítulo 239, Uma Musume Pretty Derby, hacia el sótano, 239. Tarde, frente a la fábrica. El maestro Jin estaba de pie perezosamente en la entrada, con una botella de whisky medio vacía en la mano izquierda y un vaso en la derecha, disfrutando del aire tranquilo de la montaña. Pocos podían comprender el sufrimiento de un hombre casado con una Uma Musume. Después de más de 20 años de matrimonio, su cuerpo ya estaba lejos de su mejor momento, pero el destino decidió que justo entonces su esposa, Story Ska, entrara en su temporada pico. Cada noche exigía sus contribuciones. Y si alguna vez se negaba, simplemente las tomaba por la fuerza. En otro tiempo, él había sido el luchador número 1 de América, ahora, ni con todas sus reservas podía seguir el ritmo de ese nivel de explotación estilo terrateniente. 2 semanas atrás le había inventado una historia, que se marchaba a las montañas para convertir su antiguo campo de tiro en una fábrica de salsa picante. Ella lo dejó ir, y así escapó para redescubrir lo que era la paz. Desde entonces, cada día bebía buen whisky, fumaba cigarros caros y disfrutaba del paisaje. La vida era dulce. Ah, la vida en las montañas tan buena, tan buena. Me pregunto cómo irá el entrenamiento de resistencia del pequeño Go, murmuró Jin, girando el vaso y contemplando el reflejo ámbar del licor. Una semana antes, un joven misterioso que se hacía llamar Hideki Go había venido a buscarlo, deseando aprender una técnica de lucha lo bastante fuerte para derrotar a una Uma Musume. El muchacho era educado, humilde y sorprendentemente bien formado. Jin le había tomado cariño, tanto que intentó más de una vez empujarlo a salir con su hija. Lástima que el chico siguiera negándose. De otro modo, Jin ya lo habría arrastrado a la familia por la fuerza si era necesario. Según sus cálculos, el chico no volvería en meses. Entre el entrenamiento brutal y el tiempo de recuperación, ningún humano común podía completar el régimen en menos de 3. Estaba dando otro sorbo cuando los arbustos frente a la fábrica se agitaron y Mizuno salió corriendo hacia él. Maestro Jin. Maestro Jin. Oh. Pequeño Go. Jin parpadeó. ¿Qué pasa? No me digas que el programa fue demasiado para ti y volviste antes a descansar, ¿eh? Se rió, orgulloso de su propia deducción, y bebió otro trago. He completado mi entrenamiento. ¡Puff! El whisky salió disparado por todas partes. ¿Qué? ¿Cómo dices? Jin tosió, limpiándose la boca. ¿Terminaste el entrenamiento de resistencia ya? Así es, asintió Mizuno con seriedad. Esta tarde resistí un golpe a plena potencia de la Uma Musume bajo la cascada. ¿Tan rápido? La mandíbula de Jin casi cayó al suelo. ¿Un régimen diseñado para durar 3 meses completado en una semana? ¿No me cree?, preguntó Mizuno. ¿Puedo llevarlo a verla? No hace falta. Jin agitó la mano. No dudaba del chico ni por un segundo. Nadie en su sano juicio mentiría sobre estar listo para aprender una técnica tan peligrosa.
lo que significaba que realmente lo había logrado. Había completado un curso de 3 meses en 7 días. Se recuperaba al instante de los castigos diarios. Despertaba cada mañana más fuerte que la anterior. Esa tasa de recuperación era el sueño de todo esposo de mediana edad con una esposa Uma Musume. Si él pudiera recuperarse así de rápido, no estaría escondido en las montañas fingiendo dirigir una fábrica de salsa solo para escapar del ejercicio nocturno. Wu gimió Jin, con los ojos empañados de envidia. Sin saber qué fortuna curaba en secreto a Mizuno cada noche, Jin asumió que el chico simplemente era distinto, un monstruo capaz de resistir el dolor con pura fuerza de voluntad. Con la orientación adecuada, su potencial sería ilimitado. Jin bajó la mirada, pensativo. Originalmente planeaba enseñarle la técnica gratis una vez que completara los 3 meses de entrenamiento, un simple gesto de un veterano hacia un aprendiz. Pero ese plan se basaba en la idea de que Mizuno era humano. Aquello no era velocidad humana. Era otra cosa. Maestro Jin, preguntó Mizuno, nervioso por el silencio. ¿En qué está pensando? Jin alzó la vista, con una sonrisa astuta en los labios. Estoy pensando que tal vez no debería enseñarte después de todo. Mizuno quedó atónito. Pero usted dijo que cuando pudiera resistir un golpe a plena potencia de una Uma Musume, estaría calificado para aprender la técnica. Jin cruzó los brazos, con tono solemne. He cambiado de opinión. Estoy muy interesado en ese cuerpo tuyo, chico. Así que si quieres que te enseñe, tendrás que unirte a mi familia primero. Convertirte en uno de los nuestros. ¿Unirme a su familia? ¿Qué quiere decir? Jin se dio un golpe orgulloso en el pecho. Llámame suegro. Capítulo 240, Uma Museum Pretty Derby, hacia el sótano. Mizuno se quedó congelado, completamente desconcertado. Por un momento, realmente se preguntó si seguía flotando boca abajo en el estanque después del golpe de Ayakawa-san, alucinando con esta conversación absurda mientras su cerebro se apagaba. Solo había visto a Master Jin 2 veces. El hombre ni siquiera conocía su verdadero rostro y ahora quería que lo llamara suegro. Mizuno se pellizcó la mejilla. Dolía. No, era real. ¿Qué pasa? ¿Es tan bueno que crees que estás soñando? Master Jin soltó una carcajada, dándole una palmada en el hombro lo bastante fuerte como para hacerlo tambalear. Relájate, chico. Claro, pedirte que te unas a mi familia antes de que conozcas a mi hija puede sonar repentino, más imprudente que esos que se casan tras una semana, pero piénsalo. Esto beneficiará a ambos. ¿Beneficiarnos? Mizuno parpadeó, sin entender. Aunque quería negarse de inmediato, necesitaba esa técnica de lucha para vencer a el cóndor pasa. Decidió escuchar primero, tal vez aún había margen para negociar. Exacto. Enormes beneficios, exclamó Master Jin, tomándole la mano antes de que retrocediera, con los ojos brillando de emoción. No te dejes engañar por este campo de tiro abandonado, chico. Nuestra familia maneja un imperio empresarial en Estados Unidos, restaurantes, moda, marcas deportivas, de todo. Somos parte de la élite americana. Si te unes a mi familia, te llevaré allá personalmente. Dinero, fama, conexiones, nunca tendrás que preocuparte por nada. Luego bajó la voz, como un vendedor cerrando un trato. A cambio, quiero tus genes. Esa recuperación milagrosa tuya si nuestra sangre la hereda, la familia Jin podría dominar todos los campos deportivos del planeta por generaciones. Y tengo primos en Estados Unidos con muchas hijas Uma Musume de tu edad. Están muy interesadas en hombres fuertes como tú.
Un tipo que puede sobrevivir a un golpe a plena potencia de una Uma Musume es exactamente su tipo. Asintió con orgullo. En América hay muchos jóvenes que ya no quieren casarse. Si mis sobrinas no encuentran esposos adecuados, bueno, podrían contar contigo para ayudar a la familia a producir la próxima generación de campeones. No te preocupes, soy un hombre de mente abierta. Mientras mi hija no se entere, puedes salir con todas las chicas de la familia que quieras, tener todos los hijos que desees, te apoyaré completamente. Sonrió ampliamente. ¿Entonces? ¿Tentado? Mizuno lo miró en silencio durante un largo segundo y luego dijo con frialdad: para nada. Primero, él no tenía ningún tipo de genes milagrosos, esa era fortuna. Segundo, aunque los tuviera, jamás participaría en el proyecto personal de cría de ese hombre. Y tercero, ¿qué clase de lógica retorcida de la élite americana era esa? Las hijas Uma Musume de mis primos necesitan descendencia, así que ayúdalas. Oye, una Uma Musume ya bastaba para dejar a un hombre seco. ¿Quería Master Jin verlo muerto? No, no y no. Mizuno sacudió la cabeza con fuerza. De ninguna manera. ¿Estás seguro? Master Jin alzó una ceja, su voz tornándose sombría. Si no aceptas unirte a mi familia, no te enseñaré la técnica. El estómago de Mizuno se hundió. No podía negarse del todo, pero tampoco podía aceptar convertirse en semental de la familia. Dudó un momento, hasta que una idea le cruzó la mente. ¿Entonces podríamos manejar esto de otra forma?, preguntó con cautela. Ah, sí. ¿Cómo? Si no le molesta, dijo Mizuno con cuidado, podría convertirme en su hijo jurado en lugar de su yerno. Master Jin frunció el ceño, claramente insatisfecho. Pequeño Gou, ¿de verdad estás tan en contra de conocer a mi hija? Ni siquiera la has visto todavía. Es adorable. Extremadamente linda. El rostro de Mizuno quedó inexpresivo. Linda o no, cuando amaneciera y empezara a exprimirlo, dudaba que siguiera viéndola así. Al notar que Master Jin no cedería, Mizuno suspiró y cambió de táctica. Bien. Si el viejo quería jugar sucio, él jugaría más sucio aún. ¿Master Jin quería que se casara con su hija? Perfecto. Fingiría aceptar. Aprendería la técnica y luego desaparecería antes de que pudieran arrastrarlo al altar. Ni siquiera era un compromiso real, Master Jin no había pedido la opinión de su hija y él ni siquiera había mostrado su rostro. Cuando rompiera el trato después, probablemente ella solo se encogería de hombros. Perfecto. Jejeje. Fingiendo un suspiro pesado, Mizuno se llevó una mano al pecho y agachó la cabeza, aparentando que tomaba la decisión más difícil de su vida. De acuerdo, acepto. De verdad. Los ojos de Master Jin brillaron como fuegos artificiales. Mizuno asintió solemnemente, manteniendo el rostro serio. Excelente. Entonces la próxima vez que mi hija esté libre, la llamaré para que se conozcan. Jajajaja, riendo a carcajadas, Master Jin le echó un brazo por los hombros, tratándolo ya como a su propio hijo. Mizuno sonrió también, pero en el fondo ya estaba tramando la excusa perfecta para desaparecer en cuanto aprendiera aquella legendaria técnica de lucha. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyente del Loco. Joni, Otto JPG, Onete, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Viajero de la Niebla. MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesus Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman,
Cross, Canelita, Karen Cor, Spectra RS, Gatacón Sueño, Incognito, Infinite Cross, Bausabab Housing, Jimmy Fernan, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo of Momodia, Mauro MD, Jebile Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Benjats, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Teb, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar, Andrés López, Hecco, Álvaro Catala Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte. Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos, Luis Engels Rodríguez Giraldo, Leo López, Albino Osuna, Red, Lian, David Flores, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Hank, Adán Ramos, Sergio Vidaurri, Skeleton, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, El Jugador, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón, Díaz Isaac, Cristian Medina, The Penguin, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Christian Morillo, Brandon Mino, Chichón, Sans 104, Arthur, Brandy, Vidaraf, A, El K Gamer, Ripe. Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Enquís, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hiraya Uzumaki, Kotori Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín. Grandidi 7 Fanfics, Luis García. Muchas gracias a todos, son unos capos.